Vamos a iniciar la explicación del tema de la sesión número 1, correspondientes al curso de complemento matemático para ingenieros. El tema a desarrollar en esta sesión corresponde a matrices, determinantes, sistema de ecuaciones lineales. Cuando nosotros queremos entender o comprender a qué denominamos una matriz, normalmente en las investigaciones que se realiza o cuando trabajamos con cierta cantidad de datos, necesitamos sistematizar toda esta información, ¿no? El cual nos pueda permitir reconocer pues, la información de un dato, ¿no? O una estadística de una forma bastante clara. Y para ello nosotros necesitamos organizar pues, este conjunto de datos en ciertas tablas, ¿no? Normalmente esto lo denominamos nosotros una tabla de doble entrada, pero esta tabla de doble entrada en donde podemos identificar lo que viene a ser filas, ¿no? Y columnas, matriz. Es decir, el ordenamiento que se da a este conjunto de datos es un ordenamiento matricial, donde podemos observar pues, diferentes filas, diferentes columnas, tal cual lo podemos observar en esta pequeña imagen acá, ¿no? Es la matriz del perfil competitivo, en donde vemos acá las diferentes empresas de distribución de señales del streaming, Netflix, HBO, Amazon, ¿no? Tenemos en las filas la reputación de la empresa, creatividad publicitaria, innovación procesos, capacidad tecnológica, retención de clientes, estructura de bajo costo, participación en el mercado. Entonces, observando adecuadamente esta matriz, nosotros podemos identificar la información que necesitamos. Y eso nos permite responder las preguntas que tenemos por acá. Dice, ¿por qué sería importante ordenar los datos en filas y columnas? Esto nos permite identificar la información que nosotros estamos buscando en un determinado momento, ¿sí? ¿Qué se necesita para diseñar una matriz? Organizar las categorías, ¿no? Columnas y para las filas. Desde el punto de vista matemático, ¿qué podemos nosotros entender por una matriz? Podemos ir mencionando que una matriz es un ordenamiento de datos en forma rectangular, donde se puede observar pues filas y columnas. El logro de sesión para esta semana número 1 nos dice: al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y problemas de contexto real haciendo uso de la teoría de matrices, determinantes, sistema de ecuaciones lineales, mostrando orden, coherencia lógica y exactitud en sus cálculos. Esto es nuestro logro de sesión, el cual al momento de culminar las diferentes actividades programadas a lo largo de esta semana, estamos muy seguros de que el 100% de ustedes va a lograr ese objetivo. Los contenidos a desarrollar en esta primera sesión corresponden a matrices, definición, matrices especiales, determinantes de una matriz de orden 2, de orden 3, y sistemas de ecuaciones lineales con sus respectivas aplicaciones. Es todo lo que se va a desarrollar a lo largo de esta primera sesión, tanto en las actividades asincrónicas y las actividades sincrónicas desarrolladas en clase. Vamos a empezar entonces con la definición de matriz, ¿no? Me dice, una matriz es un orden, es un ordenamiento rectangular de M por N, M filas por N columnas. Entonces nosotros podemos observar por acá, es un arreglo rectangular distribuido en N filas y N columnas. Ahora, la pregunta es, ¿a qué vamos a denominar nosotros filas? Podemos observar que las filas van a ser estos conjuntos de datos horizontales. Y siempre las filas vamos a contar de arriba hacia abajo. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, así sucesivamente hasta llegar a la fila enésima. Filas horizontales, recuérdate, horizontales de arriba hacia abajo. Las columnas son el ordenamiento vertical, ¿no? Todo este conjunto de datos me representa la columna número 1, columna número 2, columna número 3, así sucesivamente hasta llegar a la columna enésima. Entonces, es importante poder reconocer cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Filas horizontales se cuentan de arriba hacia abajo, columnas verticales se cuentan de izquierda a derecha.
Los subíndices I y J que observas en cada una de las notaciones nos indican el orden de la fila y la columna a cual representa ese elemento. Si nos dijera, por ejemplo, el A sub 13, el primer número del subíndice me indica que está en la fila 1 y el segundo numerito, columna 3. Fila 1, columna 3. Si fuera el elemento A32, el 3 me indicaría la tercera fila y el número 2 me indicaría la segunda columna. Es la forma de poder identificar los elementos correspondientes a una matriz. Un ejemplo para poder aclarar cómo identificar los elementos sería acá, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, esta matriz A, tengo 2 filas, 3 columnas, entonces puedo mencionar que el orden de esta matriz es 2 por 3. Si nos dijeran, identifique los elementos A13, A21, A23, ¿sí? Podríamos mencionar el A13, primera fila, tercera columna, primera fila, tercera columna, elemento 12. A21, segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna, el número 2. A23, segunda fila, ¿sí? Segunda fila, tercera columna. Entonces me voy a la segunda fila y la tercera columna. Elemento 5. Acá en el otro ejemplo tenemos nosotros una matriz de orden 3 por 4. Tengo 3 filas, una fila, 2 filas, 3 filas y 4 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. En esta matriz de orden 3 por 4, si nos dijeran, identifique el elemento C14, primera fila, cuarta columna. Entonces me voy acá, la primera fila, cuarta columna, elemento 0. El C22, segunda fila, segunda columna. Entonces, segunda fila, me voy acá, fila 2, columna 2, elemento 0. El C33, tercera fila, tercera columna. Entonces, no, tercera fila, acá, la tercera, acá abajo, tercera fila. La columna, columna 1, columna 2, columna 3. Tercera fila, columna 3, el número 10. Entonces, es la forma de poder identificar los elementos correspondientes a una matriz. Algunas matrices especiales que siempre vamos a estar observando en los diferentes ejercicios y aplicaciones que vamos a desarrollar. Por ejemplo, la matriz fila, denominado también vector fila, es aquella matriz que tiene una sola fila. Tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, esta matriz A, la matriz B y la matriz C corresponden a matrices de una sola fila. Una matriz columna, como el mismo nombre hace referencia, una sola columna. Luego la columna A, la matriz A, una columna, la matriz B, una sola columna, la matriz C, una sola columna. Matriz nula, todos los elementos de la matriz nula, como su nombre lo menciona, son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si todos los elementos de una matriz tienen elemento 0, matriz nula. Matriz transpuesta. Esta matriz transpuesta se obtiene al momento de intercambiar filas por columnas. Por ejemplo, acá yo tengo la matriz A, cuyos elementos es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2 filas de columnas, y me dice construye la transpuesta de la matriz A, cuya notación es esta misma matriz elevado al exponente P, significa transpuesta, indica que estos números que estoy observando por acá, el 1, el 2 y el 3, que corresponden a la primera fila, lo voy a poner como primera columna. 1, 2, 3. Los siguientes números 5, 6, 7 de la segunda fila, lo voy a poner acá. 5, 6, 7 como segunda columna. Cuando nosotros hacemos este cambio de filas por columnas, lo que estamos construyendo se denomina la transpuesta de una matriz, cuya notación es A al exponente P. Matriz cuadrada.
La matriz cuadrada es aquella matriz que tiene el mismo número de filas y columnas. Por ejemplo, acá yo tengo una matriz de orden 3, 3 filas, 3 columnas. La matriz B de orden 4, 4 filas, 4 columnas. La matriz cuadrada es de orden 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Dentro de las matrices cuadradas nosotros podemos identificar todos los elementos correspondientes a esta posición. Todos los elementos que están en esta posición corresponden a su diagonal. Y esa diagonal lleva por nombre diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Pero, aparte de esta diagonal principal, nosotros también vamos a tener otra diagonal que va a ser su diagonal secundaria. Pero se hace más inciso en lo que viene a ser la diagonal principal. Siempre hay que tener en cuenta qué elementos de una matriz cuadrada corresponden a su diagonal principal. Operaciones con matrices. Dentro de las operaciones con matrices tenemos la operación de la suma, ¿no? La adición o la sustracción de matrices. Hay algo importante que una propiedad debe de cumplir las matrices para que se pueda desarrollar esta operación. La condición es de que ambas matrices deben tener el mismo tamaño, el mismo orden o la misma dimensión. Eso significa que deben tener exactamente la misma cantidad de filas y columnas. Si dos matrices tienen exactamente la misma cantidad de filas y columnas, entonces son matrices que podemos sumar o podemos restar. Si las matrices que quiero sumar o restar no cumplen esta condición, entonces llegamos a la conclusión de que es una operación matemática que no se puede realizar. Acá tenemos un ejemplo, me dice sume los elementos de la matriz 5 menos 3, 2, 7, 0 menos 5 más 7 menos 5, 1, 3, 2 menos 1. ¿Son del mismo orden? Sí, porque yo veo dos filas, tres columnas, dos filas, tres columnas. Como son del mismo orden, son matrices que sí se pueden sumar. Pero ¿cómo se van a sumar? Para sumar las matrices, tengo que buscar los elementos homólogos. Eso significa que este 5 debo de sumar o restar con aquel elemento que se encuentra en la misma posición pero de otra matriz. Es decir, este 5 solamente se va a poder sumar o restar con este 7, con nadie más. Este menos 3 que estás observando por acá se va a poder sumar o restar solo con este menos 5. El número 2 se suma o se resta solo con el 1. El número 7 solo se va a sumar o restar con el número 3, el número 0 con el número 2, el número menos 5 con el número menos 1. ¿Sí? Por eso la condición de que ambos deben de ser de la misma dimensión para poder hacer este proceso. Identificar los elementos homólogos de cada una de las matrices y poder sumar o restar dependiendo de las decimas que tenga cada elemento. El resultado es 12 menos 8, 3, 10 menos 6. Y si nosotros quisiéramos restar de la misma forma, se resta elemento a elemento. ¿Sí? Elementos que están en la misma posición. 5 menos 7 menos 2, menos 3 menos 5 sale 2. 2 menos 1 vale 1. 7 menos 3, 4. 0 menos 2 menos 2. Menos 5 menos 1 sale menos 4. En la suma y en la resta de matrices, solo tenemos que identificar y ubicar los elementos homólogos. La otra operación viene a ser la multiplicación o el producto. Primero, el producto de un número que es considerado multiplicado por una matriz. Este número debe ser en primer lugar un número real. Entonces, si yo voy a multiplicar un escalar por una matriz, se tiene que multiplicar o hacer una propiedad distributiva de este escalar hacia cada uno de los elementos de esa matriz. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A de elementos 3, 4, 1, 5, 2, 0,
y de pronto me dice determine 2 veces la matriz A. Este número 2 va a multiplicar a todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, el 2 con el 3 me da 6, el 2 con el 4 me da 8, el 2 por 1 me da 2, el 2 por 5 10, el 2 por 2 4, 2 por 0 3. sea, utilizo la propiedad distributiva de que este elemento, este escalar, multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Eso cuando nosotros queremos multiplicar un escalar por una matriz. Producto de una matriz fila por una matriz columna. ¿Cómo voy a multiplicar? Yo tengo acá una matriz fila, cuyos elementos son 3, 7, 2. Y la matriz columna 2, 3, 7. Y de pronto me está pidiendo hallar el producto de A por B. Acá la regla es que se multiplica elemento por elemento. Es decir, este 3 solo va a poder multiplicar a este número 2. El número 7 solo puede multiplicar al número 3. Y el número 2 puede multiplicar al número 7. Entonces, acá, ¿no? Voy a sumar estos productos parciales que tú estás observando y voy a tener como resultado 41. Fíjate la distribución, y esto es muy importante para luego poder explicar lo que viene a ser el producto de matrices. Siempre fila por columna, y la distribución de elementos de este 3 con este 2, el 7 con el 3, el 2 con el 7 para hacer esas operaciones. Acá tenemos algo similar, matriz menos 1, 3, 7, la matriz B 3, 4, 0, y me dice multiplicar. Ordenamos la matriz y empezamos, ¿no? El menos 1 con el 3, menos 1 por 3, a eso le sumo el 3 con el 4, 3 por 4, a eso le sumo el 9 y el 0. Este producto es igual a 9. Esto me va a permitir comprender mejor lo que viene a ser la parte de operaciones con matrices, en lo que viene a ser el producto de matrices. Cuando nosotros queremos multiplicar dos matrices, entonces hay una condición que siempre nosotros debemos de verificar primero. Es la condición de que el número, ¿sí? El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esta es la condición que yo debo de tener en cuenta. Antes de multiplicar, debo de verificar si se puede o no se puede. Para que se pueda multiplicar, identifico cuántas columnas tiene la primera matriz y eso debe de coincidir con el número de filas que tiene la segunda matriz. Si esos valores coinciden, sí podemos multiplicar. Si los valores no coinciden, entonces es una operación que no se puede realizar. Una vez hayamos verificado que el número de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda matriz son iguales, entonces luego dice se multiplican las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Fíjate, fila de la primera por columna de la segunda matriz. Este producto consiste en multiplicar un elemento de la fila por el correspondiente a la columna y sumar los resultados al resto del producto de esa fila por columna. ¿Sí? Entonces, en el esquema de la multiplicación de una matriz A de orden M por N, por la matriz B de orden N por Q, columnas de A igual a filas de Q. N se absorbe en N, y me queda M filas, y me queda Q, que Q columna. Ese producto tiene M filas y Q columnas, ¿sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, este es el resultado al cual nosotros tenemos que llegar, ¿no? La matriz producto tiene M filas y Q columnas. A cada elemento de la matriz producto nos indica que está multiplicando a la fila I de la matriz a la columna J con la columna J de la matriz B. Eso sería la forma de poder calcular estos elementos. ¿Cómo funciona este ejercicio? Vamos a explicar este ejercicio en donde nos menciona que tengo una matriz A,
tengo la matriz B y me está pidiendo calcular el producto A por el producto A por. Entonces, ordenamos las matrices, ¿no? La matriz A tiene 2 filas, 3 columnas, 2 filas, 3 columnas, está terminando en 3 columnas. La matriz B tiene 3 filas, 2 columnas, empieza con 3 filas, ¿no? El número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Si podemos realizar la operación, la matriz producto que lo estamos representando con C tendrá orden. El 3 y el 3 absorben, desaparecen. El 2 lo vuelvo a copiar 2 filas, ese 2 vuelvo a copiar 2 filas por 2 columnas. Entonces, si nosotros queremos desarrollar este proceso, sería de la siguiente forma. La indicación anterior donde mencionaba que debo de multiplicar la fila de la primera por la columna de la segunda. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Primera fila, primera columna. Este 1 con este 2, 1 por 2, este 1 por 2, más 2 por menos 2, por este menos 1, menos 2 por menos 1, más luego este menos 1 por este 3, menos 1 por 3. El primer elemento es el producto. Luego, esta primera fila, pero ahora con la segunda columna. 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos 2 por 2, menos 2 por 2, más el menos 1 por 1, menos 1 por 1. Luego pasamos a la segunda fila y volvemos a repetir el proceso con la primera columna, con la segunda columna. 2 por 2 más 3 por menos 1 más 1 por 3. Luego el último elemento será segunda fila, segunda columna. 2 por menos 1, 3 por 2 y 1 por 1. Tengo 2 por menos 1, 3 por 2, 1 por 1. Desarrollo esos productos parciales y luego sumo y voy a tener como resultado la operación matemática. Indica que lo que nosotros tenemos que realizar y finalmente es el proceso. El resultado 1 menos 6, 4. 1 es el resultado del producto parcial y la suma, producto parcial y suma, producto parcial y la suma, y esto es el producto parcial y la suma de la segunda fila y de la segunda. Pues es importante esto de acá. Vamos a ver cómo funciona en una aplicación. Nos menciona acá los precios en dólares por unidad de 3 tipos de libros que están representados por la matriz precio. 26, 35, 42. Una biblioteca universitaria es un periodo de estos 3 tipos de libros en la cantidad dada por la cantidad, 250, 320, 500. Me determine el costo. El costo es la multiplicación del precio unitario por la cantidad de productos. Entonces acá me está pidiendo multiplicar la matriz P por la matriz. Voy a multiplicar ambos. Voy a ordenarlo de forma adecuada, 26, 35, 42, 250, 320, 180, multiplicación fila por columna, 26 por 250, más 35 por 320, más 42%, resultado 25.260. Eso sería nuestro resultado de la multiplicación. Acá tenemos otra aplicación, nos menciona una empresa, produce zapatos en su fábrica de Lima, Cajamarca y Trujillo. En cada una de ellas produce 3 modelos, el modelo K, el modelo R, el modelo W, con una producción diaria en pares tal como lo describe en la matriz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Lima, del modelo K50, del modelo R60, del modelo W40, en Cajamarca, del modelo K70, del modelo R30, del modelo W20, en Trujillo, 20, 60 y 10. La ganancia en soles por pares y por modelo se ve en la matriz. Entonces acá nos representa cuánto sería la ganancia en el mes de enero, en el modelo K de 12, en el mes de febrero 20, del modelo R en enero 20, en febrero 10,
y el modelo W en enero 15 y en febrero 18. Nos está preguntando calcular el producto de las matrices A por B. Si quiero calcular A por B, le doy forma, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular A por B, primero ordeno la matriz A 3 por 3, la matriz B 3 por 2, luego ordeno una continuación de otro, verifico la condición. La matriz A termina en 3 columnas, B empieza en 3 filas, es una operación que sí podemos desarrollar y empezamos a hacer nuestras operaciones. Yo quiero calcular el elemento C11, y este primer elemento que ve en esta posición es fila por columna. Entonces va a ser 50 por 12, más 70 por 20, más 40 por 15. Resultado 2400. El elemento C12, ¿sí? Primera fila, segunda columna. El C50 por este 20, el 60 por 10, y el 40 por 18. Resultado 2320. El C21, segunda fila, primera columna, es decir, es 70 por 12, más 30 por 20, más 20 por 15. Resultado 1740. Luego tenemos segunda fila, segunda columna. El 70 por el 20, el 30 por el 10, el 20 por, ¿sí? El 18, resultado 2060. Ahora pasamos a los elementos de la tercera fila. El C31, tercera fila, primera columna. Este 20 con este 12, este 60 con este 20, este 10 con este 15. El C y el resultado 1590. Y el último elemento, el C32, viene a ser tercera fila, segunda columna. Este 20 con este 20, el 60 con el 10, el 10 con el 18. Resultado 1180. El producto de esta matriz sería una matriz de orden 3 por 2, cuyos elementos 2400, 2320, 1740, 2060, 1590, 1180. Eso sería nuestro resultado de la multiplicación. Además, nos estaba solicitando interpretar el resultado, ¿no? ¿Cuál fue la ganancia del plan de Trujillo en el mes de enero? Entonces, identificó Trujillo, exactamente enero, ¿no? En Trujillo, ¿no? 20, 60, 10, en enero 12, 20, 15. Multiplicamos, ¿sí? 20 por 12, 60 por 20, 10 por 15, y eso sería 1590. Entonces sería nuestra ganancia en el mes de enero en la planta de Trujillo. Y eso es lo que es parte de todo el producto de 1590. Entonces, esta es la forma de poder desarrollar el producto de matrices. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene a ser la determinante de una matriz. Primero, la determinante es una función, ¿no? Del conjunto de matrices cuadradas al conjunto de los números reales. En la determinante de una matriz lo denotamos de la siguiente forma, ¿no? Abreviamos de ET, entre paréntesis, escribo la matriz, o la matriz entre dos barritas, determinante de A, de esta forma. Para calcular la determinante va a depender mucho del orden de la matriz. Si la matriz es de orden 2, ¿no? Que es bastante sencilla porque cuando es de orden 2 multiplico los números de la diagonal principal y le resto los números de la diagonal secundaria. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Hago esta operación y encuentro la determinante de una matriz de orden 2. Si la matriz es de orden 3, también hay varios procedimientos. Por ejemplo, acá mostramos el método de los cofactores. Yo tengo 3 filas, 3 columnas. Identifico el cofactor A positivo, ¿no? ¿Sí? Acompañado de la submatriz que resulta de eliminar la primera columna a 22, 23, 32, 33. El siguiente negativo a 12, acompañado de la submatriz que sale de eliminar la fila y la columna, que será A21, 23, A31, 32,
Y finalmente, positivo a sub 13 acompañado de la submatriz A21, A22, A31, A32. Es una forma de poder calcular. Entonces, más detalladamente podemos encontrar acá una matriz de orden 2, lo que te mencionaba. Producto de diagonal principal menos el producto de los números de la diagonal secundaria. Por ejemplo, con números para que sea un poco más claro, yo tengo la matriz A 2, 4, 2, 5, 6, me dice calcula tu determinante. Luego le cambio de notación de lo que estaba en corchete, le pongo dos barras. Cuando veo dos barras, significa que quiero calcular la determinante. Multiplico 4 por 6 y ya a ese producto le resto 5 por 2. 4 por 6 menos 5 por 2. Hago estas operaciones que son relativamente sencillas. 4 por 6, 24. 5 por 2, 10. Respuesta A. Cuando es de una matriz de orden, ejemplo, ¿no? Yo tengo esta matriz cuyos elementos son 7, 2, 5, 9, 4, 2, 2, 1, ¿sí? 3, pero vamos a utilizar el método de Sarge. Vamos a desarrollar esto mediante el método de Sarge. Para ello le voy a agregar las dos primeras columnas. Le agrego, ¿no? La columna 7, 9, 2, 2, 4, 1, le agrego al lado derecho, ¿no? Le agrego por acá al lado derecho. Luego voy a multiplicar todos los números que están en las diagonales principales. Entonces, fíjate, 7, 4, 3, voy a multiplicarlos. Ese producto voy a sumar con la multiplicación del 2 con 2 y 2, lo multiplico, ¿sí? Y luego la última diagonal, el 5, el 9 y el 1, lo multiplico. A ello le voy a restar las diagonales secundarias. Le resto la multiplicación del 2, 4, 5. ¿Mm? Luego multiplico el 1, 2, 7. Y finalmente multiplico el 3, el 9 y el 2. ¿Mm? Entonces, suma de los productos de las diagonales principales menos la suma de los productos parciales de las diagonales secundarias. Haciendo este procedimiento tengo 884, 845 menos 40, 14 y 54, 137 menos 108 y la determinante es igual a 29. Entonces, esto es el procedimiento que nosotros utilizamos cuando queremos calcular la determinante de una matriz de orden 3. Este método se denomina el método de Stamp, que es el más práctico para poder desarrollar la determinante de una matriz. Algunas propiedades de las determinantes nos mencionan. Si una matriz A tiene un renglón o columna de elementos cero, su determinante vale 0. ¿Sí? Además, según la propiedad, se cumple que la determinante de una matriz es igual a la determinante de su transposición. Si se intercambian dos renglones o columnas de una matriz, la determinante cambia de signo. Si una matriz A tiene dos renglones o columnas iguales, o una fila o columna que es múltiplo de otra, la determinante vale 0. Si A y B son matrices, la determinante del producto es lo mismo que multiplicar la determinante de A por la determinante de B. Si la matriz A es una matriz triangular, la determinante es el producto de los elementos de su diagonal principal. Son algunas propiedades de la determinante de una matriz. Ahora vamos a utilizar las operaciones elementales de fila. Esto nos va a permitir desarrollar o entender muy bien lo que viene a ser un sistema de ecuaciones lineales. Cuando me habla de operaciones elementales de fila, significa que solo nos debemos de concentrar en las filas, más no en las columnas, solo en las filas. ¿Cuáles son las operaciones permitidas? Por ejemplo, me dice permutar dos filas. Puedo intercambiar la posición de dos filas en una matriz. La otra operación permitida es multiplicar a una fila, ¿sí? un número real diferente del 0. O sea, a una fila lo puedo multiplicar por cualquier número excepto el 0.
Luego, la otra operación permitida es sumar un múltiplo de una fila a otra. Estas son las tres operaciones elementales de fila. A ver, repitamos. Intercambiar dos filas, multiplicar a una fila por un número diferente de cero, sumar un múltiplo de una fila a otra. ¿Cómo se observa esto en algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo esta notación, ¿no? Tipo un bicondicional que observas acá, o una doble, una flecha bidireccional, significa que da cambiar de posición. Intercambiar la fila i-ésima con la fila j-ésima de esa matriz. ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo la matriz inicial, ¿no? Primera fila 1 menos 6, 5, segunda 9, 3, 0, tercera 2 menos 7, 4. F2, mira, F3 significa que voy a intercambiar las posiciones de la fila 2 con la fila 3. Es decir, la fila 2 lo escribo en la posición de fila 3 y viceversa, la fila 3 lo escribo en la posición de la fila 2. Y la nueva matriz por acá sería 2 menos 7, 4, 9, 3, 0. La fila 1 no se ha modificado, ya queda tal cual. Solo hubo cambio de posiciones de la fila 2 con la fila esta. Y de esta forma. ¿Sí? Siguiente operación fundamental como ejemplo, me dice, voy a multiplicar un escalar a una fila, un número, ¿no? A una fila. Ejemplo, que yo tengo 3 4 menos 2 1 3 menos 4 5 8 menos 1 y me dice 2 veces F2 significa que a esta fila 2 le voy a multiplicar por 2 a cada uno de sus elementos. 1 por 2, 2, acá por el resultado, 2 por 3, 6, acá coloco el resultado, 2 por menos 4, menos 1. Y hemos encontrado una matriz equivalente a esa primera. Entonces, operación tal cual te indica, 2 veces F2 implica que todos los elementos de la segunda fila se han multiplicado por el número 2. Esta es la tercera acción, ¿no? Me dice que a la fila le voy a sumar k veces, ¿sí? la fila, ¿sí? La fila J, pero voy a escribir el resultado sobre la fila I. Acá te hace la anotación, que representa sumar k veces la fila fjésima a la fila iésima, pero la fila ij permanece igual, o sea, solo cambiamos, o solo el resultado se escribe sobre la fila iésima. Ejemplo, si nosotros tenemos acá, ¿eh? Fíjate la anotación, acá me dice el resultado lo voy a escribir sobre la fila 3. Eso indica que solo la fila 3 es la que se modifica. La fila 1 y la fila 2 quedan tal cual. ¿Cómo se modifica la fila 3? La operación me dice que a la fila número 3 le voy a sumar 5 veces la fila número 1. Entonces, lo que vamos a tener es, ¿no? 5 veces la fila número 1 viene a ser 5, 10 menos 10. Y a esto le voy a multiplicar la fila número 3, que viene a ser menos 5, menos 2 y 4. Si sumo, me va a dar 0. Si sumo 2, si sumo, me va a dar menos 3. Este resultado de acá lo voy a escribir en la fila número, Entonces, recuerda, la fila 1 no se ha modificado. La fila 2 tampoco se ha modificado, la que se ha modificado es la fila número 3. Entonces la operación sería 0, 2, menos 0. Ese es el resultado. Entonces acá, la operación F3 más 5 veces F1 subcondicional F3 indica que la tercera fila se le aumentará 5 veces la primera fila y que el resultado se escribirá en la tercera fila. Escalonando una matriz. Aquí vamos a eliminar matrices escalonando. Una matriz escalonada es aquella en donde el primer elemento distinto de cero, al cual vamos a llamar pivote, de cada fila está a la derecha del pivote de la fila anterior.
En ese sentido, debajo de cada pivote, todos los elementos de la matriz deben ser igual a 0. Si existen filas de todos los elementos son ceros, esta se pone en la parte inferior de esa matriz es ejemplo, ¿no? Yo tengo acá, ¿no? Este número 1 sería el pivote, este 5, este número 1 sería el pivote de la segunda fila, este 1 el pivote de la tercera, este 2 el pivote de la cuarta fila. Nos damos cuenta que el pivote de la fila que continúa siempre tiene que estar a la derecha del anterior, o sea, si este es el pivote, en la siguiente fila debe estar el pivote a su derecha, en la siguiente a su derecha, y de tal manera que se van a ir escalonando, formando tipos de escaleritas acá, y debajo de esos escalones solamente tenemos el número 0, ¿ya? A ese numerito. Por ejemplo, acá nosotros tenemos otra matriz, 2, 0, 4, 9, 0, 3, 7, el pivote acaba en número 2, el pivote 3, el pivote por acá 1, ¿sí? Y date cuenta que siempre el pivote está a la derecha del pivote anterior. Y debajo de esos numeritos está el 0. Debajo de cada pivote vamos a encontrar. ¿Cómo sería un ejemplo de una matriz no escalonada? Una matriz no escalonada sería, ¿no? El pivote en la primera fila es el 5, en la segunda fila es el 3, pero si te das cuenta, el pivote de la tercera fila está debajo del 3. No puede estar debajo del 3. Ese pivote siempre tiene que estar a la derecha. Por lo tanto, esa matriz no es escalonada. Sistema de ecuaciones lineales, ¿no? El sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n variables va a tener esta notación. Esta es la notación, ¿no? 11, que significa es el coeficiente, el primer coeficiente x1, el segundo coeficiente x2, y así sucesivamente hasta poder llegar a el resultado de sub 1, al 21x1, al 22x2, así sucesivamente a 2nxn igual a b sub 2, y en la última fila, la fila máxima, a m1, x1, a m2, x2, así sucesivamente. Entonces, en general, vamos a llamar un sistema de ecuaciones cuando tenemos dos o más ecuaciones, porque es un sistema significa varias ecuaciones, de 2 a más, en donde pueden estar involucradas más de dos variables. Puede haber dos variables, x, y, tres variables, x, y, z, cuatro variables, x, y, z, w, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo varias ecuaciones, entonces estamos hablando de un sistema de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones, la notación que aparece con A son los coeficientes x1, x2, x3 van a ser las variables o las incógnitas. Y estos numeritos acá, el B1, el B2 y así sucesivamente, son los términos independientes, ¿no?, de cada una de esas ecuaciones. Vamos a ver algunos ejemplos con ciertas herramientas. Vamos a tener acá un sistema de dos ecuaciones invariables. Siempre x más 2y más z igual a 1, si es x menos 8y menos z igual a 0. Vemos dos ecuaciones y tres variables, sean x, y, z. Tenemos acá un sistema de cuatro ecuaciones en tres variables. Y tengo una, dos, tres, cuatro ecuaciones y las tres variables serían x, y, z. Son los diferentes ejemplos que nosotros vamos a encontrar en un sistema de ecuaciones. Vamos a aumentar. Para tener un sistema de ecuaciones lineales, vamos a realizar la representación matricial de este sistema. Cuando hacemos la representación matricial, identificamos primero todos los coeficientes de las variables, ¿no? Todos los coeficientes. Y voy construyendo una matriz con todos los coeficientes y separamos la última columna con una línea vertical y luego continúo los términos independientes.
En una sola matriz voy a juntar los coeficientes con los términos independientes. Esa matriz que resulta de esa unión se denomina matriz aumentada. De ejemplo, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Método de Gauss para poder desarrollar un sistema de ecuaciones. Entonces, en el método de Gauss nos menciona, dice, vamos primero a formar nuestra matriz aumentada. Matriz aumentada. El paso 2, transformamos la matriz aumentada en su forma escalonada, es decir, vamos a construir esa matriz escalonada. El paso 3, hay que resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, utilizando las operaciones de tipo. Yo tengo x más 2y más 3x igual 9, 2x menos y más igual 8, 3x menos z igual a. Entonces, yo quiero desarrollar este sistema, le voy a ordenar primero, identificar claramente quiénes son los coeficientes. 1x, 2y, 3z igual 9, 2x menos 1y más 1z. Y la tercera ecuación, 3x, y estoy completando porque no hay y, menos 1z igual a 3. La o el sistema de ecuaciones lineales debe ser completo y ordenado. Si no hay algún coeficiente, la sugerencia es completar con 0. Nos vamos a desarrollar ese sistema de ecuaciones. ¿Cuál era el primer paso? Construir nuestra matriz aumentada. Siguientes, 1, 2, 3, 9. Segunda fila, 2 menos 1, 1, 8. Siguiente, 3, 0 menos 1, 3. Matriz aumentada. Esa es nuestra matriz aumentada. Siguiente paso, utilizar las ecuaciones elementales de fila para poder escalonar la matriz. Si nosotros queremos escalonar la matriz, el objetivo es que este número 2 y este número 3 sean 0. Voy a escalonar 0. Para ello, a la fila, mira, ¿ve? El resultado voy a escribir sobre la fila 2 y me dice, a la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila número 1. Y la operación que voy a usar para escribir el resultado en la fila 3, que a la fila 3 le voy a restar 3 veces la fila número 1. Entonces, acá están los elementos de la fila número 2, la primera operación, 2 menos 1, 1, 8. Acá está la multiplicación de 2 veces la fila 1, 2, 4, 6, 18. ¿Qué vamos a hacer? Me dice la operación. La fila 2 menos 2 veces la fila número 1. Hago esta operación. Entonces voy a tener 2 menos 2, 0, menos 1, menos 4, menos 5, 1, menos 6, menos 5, 8, menos 18, menos 10. Ese resultado lo voy a escribir sobre la fila 2. La otra operación, en la fila número 3, le voy a rotar 3 veces la fila número 1. Escribimos la fila número 3, escribo 3 veces la fila número 1, resto. 3 menos 3, 0, 0 menos 6, menos 6, menos 1, menos 9, menos 10, 3 menos 25, menos 24. Recuerda que este resultado lo voy a escribir sobre la fila 2 y este resultado lo voy a escribir sobre la fila número 3. Entonces ya tengo acá, ya escalonado, o estoy escalonando la matriz. Ya hice que sea 0, sea 0. Ahora me faltaría que este menos 6 se convierte en 0. Entonces, ¿qué operación voy a escoger? Primero, voy a multiplicar por menos un quinto a la fila número 2 y voy a tener como resultado, ojo, solo se está modificando la fila número 2, la fila 1 y la fila 3 quedan tal y cual, ¿no? Simplemente fila 1, fila 3, volvemos a copiar. A la fila 2 por menos un quinto, 0, 1, 1, 2. Luego la operación vamos a realizar la fila número 3, y le voy a sumar 6 veces la fila número 2 y el resultado lo voy a escribir sobre la fila número 3. Entonces, acá tengo la fila número 3, ¿sí? 6 veces la fila número 2, tengo 6 veces cada elemento de la fila número 2, voy a sumar 0, menos 4, menos 2. Este resultado voy a colocar. Ya tenemos escalonada la matriz, ¿eh? Ya tengo la matriz escalonada, ¿sí? Continuamos ahora por menos un cuarto a la fila número 3, tengo resultado. Solo estoy modificando la fila número 3 por menos un cuarto.
el resultado de la fila 1 y la fila 2. No se ha modificado, solo la fila número 3. Luego, vamos a escoger, ¿sí?, o escribir el sistema de ecuaciones de forma reducida. Nos ha quedado 1, 2, 3, 9, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1. Reescribo la ecuación reducida, es decir, 1x, 2y, 3z, 0x, 1y, 1z igual a 2, 0x, 0y, 1z igual a 3. Me voy a dar cuenta, ¿no?, que voy a empezar a desarrollar de la tercera ecuación hacia arriba, ¿no? La tercera ecuación me dice z igual a 3. La segunda ecuación me dice y más x igual a 2. Y la primera x más 2y más 3x igual a 1. Reemplazando la tercera ecuación en la segunda ecuación para calcular el valor de y, voy a tener, ¿no?, y más z vale z. Para despejar, y vale menos 1. Como ya tengo el valor de y tenemos el valor de z, reemplazamos en la primera ecuación de x más 2y más 3z, x más 2 por menos 1 más 3 por z igual a 9, resolviendo x igual a 2. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución de este sistema de ecuaciones es x igual a 2, y igual a menos 1 y z igual a 3. ¿Sí? El método de Gauss consiste en desarrollar este proceso. Bueno, con eso estaríamos concluyendo toda esta primera sesión. ¿Sí? Recordando que podemos ir respondiendo mientras culminamos la culminación del video, preguntas que hemos aprendido en esta sesión del día. Las dificultades que se presentaron al momento de visualizar el video, cómo se absorben las dudas y dificultades encontradas, y esto vamos a reforzar sobre todo en las clases, ¿no?, en las clases en el aula, y qué tipo de problemas se pueden resolver utilizando matrices determinantes, ¿no? Vamos a quedar un poco mejor esto ya en la misma. Son las referencias que siempre es importante que tú tengas en cuenta para revisar y profundizar los temas que nosotros desarrollamos.